Tengo la alegría de presentar al padre Alfredo Cuevas Hernández. El padre Alfredo predicó hace unos pocos días en la segunda semana de este mes de noviembre en la ciudad de Guadalajara en un retiro más de sacerdotes en la divina voluntad. Y el Señor Jesús lo ha traído nuevamente entre nosotros para, a través de él, ayudarnos a comprender mejor la plenitud de este don. El padre Alfredo nació en la Ciudad de México en 1964. Fue misionero por mucho tiempo en Centroamérica. Ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe en enero de 1997. Conoció la divina voluntad en el año de 1999 en Costa Rica. Alejandra Acuña le dio los 19 volúmenes en la Ciudad de México y por medio de los cuales se dedicó a leer y meditar los escritos de Luisa Picarreta. En el año 2008 participó en el Retiro de Divina Voluntad en Guadalajara, organizado por el Instituto Bíblico. En el año 2011 fue a Corato, Italia, por los estatutos de la Pía Asociación. Fue nombrado asistente eclesiástico para los grupos de Divina Voluntad en la Ciudad de México en el año de 2012. Ha venido caminando durante todo este tiempo, ya casi 10 años, en un proceso de formación para realmente vivir la divina voluntad en comunión con la Iglesia. Actualmente es rector de la Capilla de San Judas Tadeo en la Ciudad de México. Estará recibiendo la aprobación de la red Pequeños Hijos de la Divina Voluntad, sus estatutos este 20 de noviembre, bueno, acaba de suceder esto, en 2021 para misionar. Bienvenido, estimado padre Alfredo. Lo recibimos con nuestra gratitud y un cálido aplauso. Buenos días, hermanos. A mí me da una gran alegría ver muchos sacerdotes, porque yo cuando conocí Divina Voluntad, pues éramos muy pocos y se nos tildaba de que éramos medio loquitos, igual que los laicos de la Divina Voluntad. Entonces esto se me hace muy providencial, porque yo tengo 22 años caminando en esto y nunca había visto tanto sacerdote interesado en emprender este conocimiento. Así que ojalá ustedes, pues miren, ya lo dijo muchas de los exponentes, hay que leer. A mí esto me ayudó a descubrirlo leyendo, porque en Costa Rica 2 jóvenes de una parroquia ahí de San José me dijeron: padre, queremos saber la opinión de usted sobre estos temas, y me regalaron 2 libros. Me llamaron como al mes muy entusiasmados: padre, ¿qué le pareció la lectura de estos libros? Le digo: miren, para ser honestos, no tengo tiempo y no los he leído, pero por favor lea, porque necesitamos un discernimiento de su parte. Y entonces llegó la Navidad de ese año y me dijeron: lo vamos a ir a visitar a su parroquia. Y entonces yo dije: caray, pues si van a venir, por cortesía voy a leer un poco, porque pues van a estar ahí preguntándome y pues cómo voy a salir con que no he podido leer. Y fíjense que ahí me pescó la cosa, porque leí y me piqué y empecé a leer completamente estos 2 libros que me proporcionaron, y les pude dar una respuesta a estos jóvenes pues inquietos, que finalmente pues fueron los que me indujeron al conocimiento de la Divina Voluntad. Así que fíjense bien, es bien importante que hagan su lectura personal. Podemos venir a retiros, darles conferencias, inducirlos a una introducción del conocimiento, pero mientras no lean, hermanos sacerdotes, pues no nos adentramos, ¿va? Así que vamos a un poquito inducirlos a la vida de la Divina Voluntad. Esto es bien sencillo, bien sencillo lo de Divina Voluntad, porque es un ámbito de simplificación, diría yo.
La vida cristiana es muy amplia, hay muchos caminos espirituales, pero entonces la divina voluntad, ¿verdad? Es un ámbito que tiene que ver con el bautismo, o sea, con nuestra filiación divina. Ese es el punto central de divina voluntad. Aprender a ser hijos, como el hijo en el hijo. Y entonces uno tiene que ir buscando, yo el tema que les voy a dar es cómo vivir ya divina voluntad. O sea, darles unas pautas espirituales para que se vayan adentrando a la experiencia. Experiencia que finalmente vamos a ir desarrollando con la lectura espiritual, ¿verdad? Como una lección divina, ¿eh? Porque a Luisa se le lee, se medita, se ora con la doctrina que contiene y se contempla el misterio. O sea, cuando hablamos de leer divina voluntad, es hacer lección divina. Leer con atención, releer, meditar aquello que propone el misterio, porque Luisa es una gran mistagoga, ¿eh? Yo creo que va a ser doctora de la iglesia para el siglo XXII, porque pues apenas está empezando la difusión, pero es una maestra de vida espiritual, de vida mística y de vida divina, ¿no? Porque son como varios planos donde Jesús la va colocando. Entonces, fíjense bien, hacer esta lección divina. Es muy importante orar con lo que conocemos de divina voluntad, porque entonces voy pidiendo la gracia. Dame el don de conocer tu divina voluntad. Señor, que venga tu reino a mi vida y que pueda hacer yo mis actos en tu querer. Lo estoy orando. Son intenciones que ponemos en las oraciones. Y más allá de estar solamente orando para pedir la gracia, ir contemplando la acción de Dios que va obrando en mí para que yo me vaya introduciendo una vida nueva realmente, a un ámbito no solamente espiritual, sino un ámbito de ver que Dios realmente va haciendo una obra distinta en nosotros. Nosotros que somos sacerdotes, pues imagínense, estamos caminando en la doctrina de la iglesia, en el magisterio que la iglesia nos presenta de tiempo en tiempo, en la lectura meditada del evangelio todo el año. Entonces ustedes van a notar que hasta su predicación va a cambiar. Su manera de exponer el misterio, ahorita que Ricky hablaba de la experiencia de la creación, pues ¿qué nos pudo predicar? Profundizar el acto creador de Dios en el Edén y de la creación del hombre a su imagen y semejanza. Lo que hizo es ampliarnos el panorama, ¿verdad? Del dato revelado, pero si se dan cuenta, pues el joven pues tiene una buena capacidad de meditación para ampliar el dato. No es de tratar de decir cosas nuevas, porque las cosas nuevas ya están puestas en el evangelio, pero una luz distinta para notar en los datos de la Biblia, por ejemplo, lo que no veíamos en otro momento. Porque la divina voluntad es un reino de luz, donde vamos a ir notando muchas cosas que no notábamos antes porque hay más luz. O nos ponemos la vista, la mirada de fe en algún aspecto sencillísimo, pero que no lo tomábamos en cuenta. Eso va a ser fruto, fíjense bien, de sus lecturas y de su interés por adquirir el conocimiento. Porque Luisa es un gran compendio de doctrina, es un cuerpo de doctrina impresionante que habla de todos los aspectos de la revelación de la iglesia y de todas las cosas que nosotros tenemos por dogmas y por buena costumbre de realizar las cosas como la iglesia pide. Y Luisa, bueno, Jesús en Luisa toca todos los temas de la iglesia. Entonces vamos a emprender este camino, ¿verdad? Haciendo un análisis de qué es la vida cristiana, ¿no? Cómo empezamos a vivir esta experiencia de Cristo. Es un proceso primero de adhesión. Esto lo está repitiendo mucho el magisterio de la iglesia. La fe es un acto de adhesión a Cristo como Salvador, la obra de la redención, y como Señor de la historia y Señor de nuestras vidas. Entonces, antes de que conociéramos al Señor, ¿verdad? Rechazábamos la voluntad de Dios en la vida, el yo
lo que decía Ricardo, yo soy, es lo que reinantemente vive en nuestra vida. Lo que yo decido, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, y a veces hasta terriblemente lo decidimos entre lo que es bueno para mí y decido entre lo bueno y lo que es malo. Hasta allá llega el yo grandotote que tenemos, ¿no? Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Y así me pongo en la posición de Dios. Claro, esta vida es la vida de un pecador. Jesús está fuera de la vida. Esta persona que vive así no es cristiana. Jesús está al margen de su vida y la persona se constituye en el autor y principio de su propia vida. Cuando empezamos a conocer a Jesús y aceptamos a Jesús en la propia vida, lo incluimos en la vida. Le abrimos el corazón y la vida y le decimos que lo aceptamos. Y entonces viene el camino de conversión, el cambio de mentalidad que precisamente Dios quiere dar al hombre para que descubra que la verdad es Él, que Él es el camino y la vida. Ahí empieza la vida cristiana, ¿no? Ahí es a donde entonces recibimos el don de la fe en el bautismo, recibimos las gracias del Espíritu Santo para ser, como dice hoy el magisterio, aprender a ser discípulos y misioneros del Señor. Desde una adhesión personal a Cristo, desde un proceso de conversión que no termina porque es un proceso permanente. Y entonces el siguiente punto o paso sería poner a Jesús en el centro. Un buen cristiano comprometido, laico, sacerdote, debe de poner a Cristo en el centro de su vida. Ya celebramos la fiesta de Cristo Rey del universo, que es esta realidad. Cristo es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el centro de la creación, ¿no? Él es realmente la fuente de la vida. Y entonces ese yo terrible que todos tenemos debe someterse a los pies del señorío de Jesús. El señorío de Jesús es que yo busque la voluntad de Dios en todas las cosas y me someta con humildad y con alegría porque quiero que Cristo impere. Cristo, que es la vida, quiero que viva en mí para que tenga yo esa vida que decía Ricky, que es vida divina, vida de Dios en mí, ¿verdad? Pero divina voluntad va más allá. Porque este itinerario de los 3 pasos es digamos, el camino de nuestra cristoformación, de nuestra capacidad de ser buenos cristianos, buenos discípulos de Jesús, hijos de Dios. Jesús le pide a Luisa que ponga en el centro su divina voluntad. Porque en el señorío de Jesús un poquito es, ¿qué quieres de mí, Señor? Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Es un qué quieres, pero que al final lo termino haciendo como puedo. Es hacer la voluntad de Dios. En divina voluntad es aprender a vivir de la voluntad de Dios y dejar que Él obre en mí lo que Él quiere. ¿Se dan cuenta? Es un paso posterior. Entonces, divina voluntad es admitir que Dios quiere hacer su obra en mí. Y su acción es la única que es capaz de realizar lo que Él quiere. O sea, divina voluntad es dejar a Cristo que viva y obre en mí. El homenaje que le podemos hacer es entregarle nuestra razón y nuestra voluntad para que se obre conforme a sus modos divinos. Entonces, hermanos, vivir divina voluntad es aspirar a la santidad. Es decir, que dejemos que Dios obre en nosotros. Que dejemos el yo. Ese yo ahí ya no aparece. Ese yo debe morir. Debe de ser crucificado, como dice Pablo, muertos a la carne, dejando el hombre viejo y empezando una vida en ese caminar del Espíritu que va a hacer que Cristo, lo decía Pablo,
sea en mí y no más yo. Esa es divina voluntad. Ya no soy yo, sino es Cristo que vive y obra en mí. Por eso les digo que divina voluntad es algo sencillamente claro. Claro que el cómo divino, porque el qué, todos sabemos que es voluntad divina, pero ahora hay que aprender a vivir el cómo Dios quiere obrarlo y ser no obstáculo a la acción divina, sino canal para que lo obre. ¿Verdad? Entonces está fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivir divina voluntad? Pues necesitaríamos emprender ciertas disposiciones, ¿no? Primero, vendrá a reinar entre ustedes y se hará mi voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es bien importante, ¿verdad? Nunca habíamos puesto atención en el Padre Nuestro, en la formulación de la venida, en la petición que hacemos del reino. Nosotros que hemos estudiado Biblia decimos, pues es que el Padre Nuestro en esta formulación que hace el evangelista es posterior a la vida apostólica, porque Jesús simplemente dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero como en el cielo, que se haga aquí en la tierra, es una reflexión de la primera comunidad cristiana. Porque el evangelista recoge la experiencia de la comunidad que ya fue evangelizada, que ya constituye una iglesia organizada y que finalmente ellos hacen la reflexión que hoy nosotros tenemos que empezar a hacer. No se trata solamente de hacer la voluntad, sino que dejemos que se obra en nosotros como se hace en el cielo, en la tierra. Por el don de la integridad de Dios. Divina voluntad tiene que ver mucho con el don de la integridad. A Dios no le gusta que se hagan las cosas a medias, incompletas, y sin ese don de que todo lo que Él quiere se haga. Por eso es el tiempo del fiat. Porque Dios hoy quiere integridad en nosotros. Que todo lo que Él quiere y todo lo que Él ha soñado para nosotros constituya un don completo. Por eso fíjense bien que si empezamos a aspirar este don de la divina voluntad, saben que en el fondo hay un gran deseo de santidad en nosotros. Porque Dios llama a quien quiere. Yo les digo, hermanos sacerdotes, que creo que es el tiempo de que nosotros los sacerdotes asumamos esto. Porque los laicos son temerarios, audaces, entusiasmas, pero ingenuos. Necesitan a los pastores. Todo este cúmulo de conocimiento, Dios lo ha manifestado a través del entusiasmo y la dedicación de muchos laicos. Pero necesitan del discernimiento y el pastoreo de los sacerdotes. Así que yo hago un llamado, hermanos. No abandonemos a este pueblo que ha descubierto el don de la divina voluntad y que necesita de nosotros. Porque con lo que nosotros hemos recibido, estamos capacitados para acompañar la vida del pueblo. Entonces no los podemos abandonar. Yo una de las cosas por las que me he comprometido a este caminar de la divina voluntad es por ver a estos laicos. Que llenos de esta capacidad de lectura, de meditación, de difusión. Ana Lu, yo la conozco hace tanto tiempo y, ¿verdad? Teníamos 12 años de no vernos. Y veo que está en el interés de seguir difundiendo, de seguir comunicando el conocimiento, de empeñarse de que esto llegue a la iglesia, que llegue a los sacerdotes. Entonces, hermanos sacerdotes, yo sí los invito. Hagan un historial, miren, por eso no me quiero meter a la presentación, porque pues quiero aprovechar este tiempito para ayudarles a que tomen la decisión. Porque divina voluntad es que Dios ya tomó su decisión de darnos el don de su vida divina desde el acto creador y está esperando la respuesta de la criatura. La decisión está tomada. Dios
creó al hombre a imagen y semejanza y ha querido darle participación de su vida divina. Dios ya tomó la decisión y realizó las obras que son necesarias para que llegue a coronarse su obra en nosotros, sus hijos. Eso ya está tomado y ya está hecho, es un fiat. Pero entonces espera la respuesta de la criatura. Yo, miren, estoy convencido, yo conozco Divina Voluntad hace 20 años, pero yo ya lo vivía de alguna manera hace mucho tiempo. Les doy mi testimonio. Sacerdotalmente, Dios me llamó a los 6 años al seminario. Porque dije, yo quiero ser como mi párroco Luis, un michoacano que estaba haciendo su ministerio en México. Y yo siempre decía, quiero ser como el padre Luis. Ay, pues yo no sabía qué era ser sacerdote a los 6 años. Bueno, pasó, ¿verdad? A los 12 se fue mi mejor amigo al seminario menor y a mí se me pusieron los pelitos de punta, ¿no? Dije, híjole, yo también me voy a ir. Pero dije, no, yo no quiero ser un seminarista menor. Me regué al seminario menor, ¿eh? Llegué hasta la carrera porque fue licenciado en administración y se me olvidó el tema. Y entonces ya cuando Dios me dio la oportunidad de la claridad de que esto era para mí una vocación, yo le dije, yo no voy a poder. ¿Y saben qué me decía el Señor? No es que me lo haya dicho aquí, sino en la meditación. Y si yo te doy mi voluntad, porque tú dices que no tienes voluntad para hacerlo, ni tienes el deseo de lograr ser un sacerdote, pero si te doy mi voluntad, entonces yo doy mi testimonio, yo soy sacerdote por la voluntad de Dios. Porque yo no quería. Le costé trabajo a Dios, fíjense, desde los 6 años hasta los 23 tomé una decisión y dije que sí, y me ordené hasta los 33. O sea que soy vocación tardía, diría yo, porque siempre le dije que no al Señor y una sola cosa le decía, es que yo no voy a poder. Y él siempre me decía, y si te doy mi voluntad, yo no sabía de que la voluntad de Dios podía ser dada en don. Ahora lo sé. Y empezó a obrar en mí para abrazar este estado sacerdotal, esta vocación que fue acompañada de una vocación misionera, como decían en la presentación. Estuve mucho tiempo en Centroamérica, casi 10 años, feliz de ser un sacerdote misionero. Entonces, fíjense, revisen en qué momento ustedes, porque hoy están aquí convocados a escuchar este mensaje, a lo mejor Dios ya les ha dado nociones de divina voluntad como vida, ¿eh? No como mandato, no como el deber que debemos cumplir todos, ¿no? De hacer la voluntad de Dios como hijos de Dios, sino el descubrir que la voluntad de Dios es obrante y es Él y ya no tú, y no porque estés en una unión transformante, ¿no? Como Conchita Cabrera de Armida, que la mencionaba aquí Ana Lúbeda, que fue una mujer laica, ustedes la han de conocer, mística, apóstol, fundadoras de obras de iglesia, pero ella vivió en la unión transformante. En la unión en donde se transforma la criatura en el creador y ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Bueno, pues yo no creo que yo viva en la unión transformante, pero Dios me ha dado chispazos de que en ciertos procesos de mi vida, Él es el que ha obrado en mí, porque yo no veo de ninguna forma que yo haya hecho lo que hice o lo que pude vivir en procesos de vida cristiana o de vida en formación como sacerdote. Entonces yo ahí veo el dato en mi historia de vida que Dios nos pensó para divina voluntad desde antes de que existiéramos y que ya puso la semilla de esta vida para que la desarrollemos ahora con el conocimiento que Dios nos da con Luis. Revísenla. Les doy otro dato. Me acuerdo cuando el padre Alfonso, que era mi promotor, me presentó ante el cardenal de Santo Domingo, ¿verdad? Nicolás, para ver si me recibía en el seminario, porque andaba en las misiones en Centroamérica y Caribe. ¿Y saben qué? Se me quedó viendo el cardenal, me dijo, ¿y qué tú te crees la Virgen Purísima? Que con decir fiat ya, yo ese dato se los doy.
ahorita y lo entiendo. Me molesté porque el padre Alfonso le decía, admítalo en su seminario y permite que empiece a hacer su formación sacerdotal a la par de su vida misionera, porque yo ya era misionero laico. Se burló de mí el cardenal, me dijo que, ¿crees que con decir como María Fiat, ya, que yo ahorita ya te dé una carta y te recomiende para que entres al seminario? Nunca me la dio. Y yo dije, bueno, pues es que si Dios lo quiere, que se haga. Pues no fue con él, fue con otro, en otro proceso. Pero yo ahí veo el fiat. Dios quería que yo empezara un proceso en el fiat. No en una simple decisión del formador o mía, ¿verdad? Sino que aquí está el otro noción que nos da Luisa. El fiat es un don obrante en la criatura para que Dios continúe el proceso de dar vida a su criatura según la participación que recibe de él. Entonces yo veo chispacitos, se los doy como un testimonio para que revisen en su historia de vida. ¿No será que a ti te anda persiguiendo el fiat? Siempre dices que sí. Esa es otra cosa bien interesante. Yo aprendí en mi formación a siempre decir que sí. Y entonces el padre Alfonso llegaba y me decía, oye, te vamos a encomendar esto. Sí, padre, hágase. Cuente conmigo. Y por eso llegué a Centroamérica, porque nadie quería ir de los misioneros a Centroamérica y yo iba porque siempre estaba dispuesto. Pero yo lo veía no como una cosa mía, sino como una disposición espiritual que Dios puso. Entonces, miren, hermanos sacerdotes, revisen sus caminos espirituales. ¿Será que los persigue el fiat? ¿Será que Dios les ha dado su voluntad divina para pasar procesos muy difíciles, verdad, hermanos sacerdotes? Donde otro dato que les doy es que el Señor me decía de repente en mis oraciones, no crean que tengo locuciones ni visiones, me decía, donde tú terminas, ¿verdad? Muchos nunca van a llegar. Y donde muchos ya no llegan, tú empiezas. Ay, yo decía, ¿qué me querrá decir el Señor? Sí, cierto, de mis compañeros sacerdotes, muchos ya no son sacerdotes. Y tuvimos la misma experiencia de dificultad o de obstáculos. Ellos ya no pudieron. Y yo ahí como empezaba de nuevo, con más entusiasmo, con más oportunidad de madurez y crecimiento. Chequen esto, hermanos sacerdotes. Revisen todo su itinerario seminarístico, sus primeros años de la ordenación, las encomiendas pastorales, vaya cuadro, que de repente nos mandan a unas comunidades que ni Dios quiera, ¿verdad? Y ahí nos mandan para que se haga su voluntad de que nosotros sirvamos a pesar de todas las dificultades que se presentan, y luego uno sale bien airoso, ¿no? Y sale con experiencia de vida y sale con una posibilidad de seguir adelante con más entusiasmo. Revisen. Ahí Dios va hablando que esto es una vida y es un regalo que Dios, claro, le quiere dar a todo mundo, pero para ser honestos, Dios tiene que llamar a algunos primero y depositar algo para que haya un desarrollo y podamos emprender este camino, ¿no? Entonces voy a bajar ya a la experiencia, ¿no? Vivir a semejanza divina en la que fueron creados para mi voluntad, obre como principio vital en su existencia, haciéndome reinar en todo por el don de mi divino querer obrante en ustedes. O sea, esto ya se dijo en los temas anteriores. Es algo que Dios quiere dar, pero espera que su criatura quiera recibir, y como germen emprendamos un cultivo, una experiencia de desarrollo y crecimiento. Entonces ahí es a donde los invito, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a decir que sí. Si es santo el que los llamó, también ustedes tienen que ser santos. Miren, esta cuestión de la santidad a todos nos da miedo. Ay, ni que fuera yo un santo. La santidad es imposible, lo decimos en lo más profundo del corazón. No, la santidad es posible. Ahora, con el don del fiat.
La cosa es que nosotros estemos claros de que la voluntad de Dios, dice Pablo, es nuestra santificación. Miren, hay 3 obras que Dios pone muy claras en los escritos de Luis. Hubo una obra de creación, hay una obra de redención y hay una obra de santificación. A la obra creadora se le atribuye al Padre, porque Él es el que engendra a los hijos en el Hijo y pone la semilla para una vida que quiere coronar con su finalidad y el propósito con la que fuimos creados, que fuéramos santos como santo es Dios y con su santidad divina. La obra de la redención es una mediación porque vino esta experiencia del pecado y entonces tenía que resolverse esa contingencia y a veces pensamos que con salvarnos ya hicimos mucho. No, con salvarnos hemos quedado solo a la mitad. Es decir, vivir, hermanos, una experiencia de redención. Ustedes y yo lo decimos, a veces el pueblo vive como si no fuera redimido. No conoce la gracia, no vive la reconciliación, no vive la experiencia de una nueva vida, no vive la alegría de ser hijo de Dios. Pues es que esa gente todavía, por eso el tema de la evangelización es importantísimo hoy, porque el pueblo no ha logrado tomar de los frutos de la redención que Jesús ha dispuesto dar con sus méritos infinitos a través de su pasión y su cruz y que ha depositado en la iglesia para que todos tomemos de esos frutos de la redención y podamos emprender un camino hacia nuestra santificación. Porque la redención simplemente es un tratamiento de curación, de liberación y de volver a disponer nuestra vida para que Dios haga lo que ha querido hacer, que es llamarnos a una vida de santidad como la de Él. Entonces esto hay que resolverlo, porque es un problema en nuestra cabeza como creyentes. Aplazamos la santidad pensando que no se puede y que no es tan importante lograrlo, porque no soy un santo que pueda ser canonizado. No, eso no se trata. Se trata de que usted, si ya vive los frutos de la redención y vive una vida de redimido, le toque en turno a que sea usted caldo de cultivo para la santidad que Dios quiere. Y quitarle ese tono de que pues los santos son gente privilegiada. No, los santos son aquellos que han probado de tal forma la redención de Cristo, ¿verdad? Que se han sentido liberados del pecado, del mal y del maligno, y en la libertad de los hijos de Dios corren hacia la definitiva realización de su vida, que es ser santos como santo es Dios. Entonces, hermanos, esto tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Porque de repente sí estamos como medio traumados con lo de la santidad. La vida divina es santidad de santidades. Esto también yo no lo había entendido porque no tenía el dato del conocimiento. Pensamos que la santidad es pues la santidad de todos los santos de la historia de la iglesia. A eso le llama Jesús santidad humana. La santidad humana son las virtudes que practican heroicamente los cristianos. Esa santidad pues requiere mucha ascesis, mucha disciplina, mucha entrega, pero fíjense bien que divina voluntad nos pide ir más allá, porque se nos va a dar en don, no porque tú vas a hacer el ejercicio. Las virtudes espirituales perfectas, por ejemplo, Conchita Carrera de Armida, que ya es beata, se le ha reconocido que vivió las virtudes heroicas, fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Y todas las demás virtudes en grado perfecto y espiritual, se dice. Hoy pues uno dice, pues si la santidad de los santos nos asombra, pues la santidad de santidades, que es la santidad de Dios, pues también nos deja perplejos. Pero entonces el dato en divina voluntad es que Dios quiere dar en don su voluntad para que Él logre que nosotros alcancemos santidad divina.
Este es el dato, ¿verdad? Debemos creer que Dios ya quiere darlo esto y se lo va a dar al que esté dispuesto. Y no porque seas santo y perfecto, sino porque eres un hombre y una mujer de fe viva y de una experiencia de redención completa, que en turno te toca pasar a esa dimensión. Por el poder del querer divino, ¿verdad? Y por el don que Dios quiere dar para coronar su obra en nosotros y se cumpla la finalidad por la que fuimos creados. Entonces aquí hay un dato bien claro. Dios es celoso y no permitirá que su obra quede a medias y sin coronamiento. Ese es este tiempo. Es que hay que creer lo que es posible, que Dios quiere darlo y que tú estás dispuesto a recibirlo. Son puras disposiciones. Miren, para vivir en divina voluntad, vamos a bajar acá mejor. Vamos a poner qué disposiciones tengo que empezar a tener. Digo, para que ya se lleven algo concreto. Abandono. Dicen muchos santos, entre ellos Francisco de Sales, que el abandono es la virtud cristiana más perfecta. Quien vive abandonado absolutamente en las manos de Dios puede hacer que Dios obre lo que quiera en forma que pueda el que está en manos de Dios recibir todas las gracias. Ahora, el abandono, vamos a decir algo rápido, lo tenemos para cuando nos dicen, pues ya es diabético usted y tiene cáncer. Ay, pues me voy a abandonar al Señor. O sea, cuando hay algo dramático, imposible y terrible, empezamos a pensar en abandono, hermanos. No, en divina voluntad el abandono tiene que ser habitual. Es decir, tiene que ser un hábito. Me abandono a ti en la cosa más sencilla, en lo que voy a vivir hoy, en las cuestiones que voy a enfrentar mañana. Abandonarme es ponerme en tus manos realmente para que tú obres. Aquí está la clave del abandono. El abandono no es un quietismo, hermanos. Es un ponerse en manos del Creador para que pueda empezar en ti a ser una nueva criatura. Es hermosísimo el abandono, hermanos. Es más, Jesús nos lo muestra en el momento más terrible. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta debería ser la oración de todos los buenos cristianos. Encomendarse siempre al Señor y ponerse en sus manos. Entonces, el abandono habitual. Estas les ponemos buenas disposiciones. Por eso les digo que divina voluntad es simplemente buenas disposiciones. No vas a obrar tú. Lo que quieres es que obre Él. Y lo que tienes que hacer es que tu alma, viviendo en buena disposición, no sea obstáculo a la acción divina, sino canal para que Dios obre. La siguiente disposición, si yo estoy abandonado y no es un quietismo, tengo que ser dócil y abierto a la acción de Dios. Docilidad. Si se dan cuenta, esto perfila la espiritualidad de la infancia espiritual. Como Santa Teresita del Niño Jesús, o cuántos santos no hay de la sencillez. Dejarse llevar de la mano por el Señor. Ser dóciles, no poner resistencia y ser capaces de abrirse al Espíritu Santo, porque esa es la acción de Dios en nosotros. Dóciles y abiertos. Entonces, para que haya docilidad y estar abiertos, tenemos que trabajar para echar afuera el miedo y la inseguridad, que es muy humana. Ese no tengan miedo de Jesús. En divina voluntad no hay miedo, porque creemos en la potencia del Dios creador. Hay confianza, porque creemos en la misericordia y en la ternura infinita de Dios. ¿Se dan cuenta? Este es un tejer
fino en nosotros. A mí cómo me ha costado entrar en una confianza y en una verdadera experiencia de docilidad con Dios. Se los digo sinceramente, digo, pues yo vivía de fe, pero de una fe dogmática. Ahora se trata de vivir de una fe llena de confianza, y entonces aquí venimos a la otra disposición de humildad y sencillez. Yo les auguro, hermanos sacerdotes, que su vida va a ser más plena, va a disfrutar su vocación y se va a dar cuenta que a lo mejor estábamos tratando de vivir la fe sin las disposiciones para la verdadera gracia santificante que mueve a la persona a un verdaderamente crecimiento espiritual. Empezar a ser sencillos. Esto podemos decirlo aquí, humildes y sencillos para simplificarnos. Es que, hermanos, Dios es un ser simple, por eso es un Dios lleno de gozo. Nosotros tenemos que aprender a ser sencillos en un mundo complicado. Tenemos que aprender a ser sencillos en todo, y ahí encontrarás la fuente de la alegría. ¿Se acuerdan de San Francisco de Sales, verdad? Decía, una espiritualidad para todos. El que tiene fe, tiene confianza. El que tiene confianza, tiene paz. Y el que tiene paz, tiene alegría. Pues es este camino. Vivir la fe que el Señor nos ha dado, simplificándonos para entrar a la experiencia de una verdadera alegría y de la paz que es Cristo. Entonces uno vive ya en la experiencia de gozar de estos dones de la paz y de la alegría espiritual por la simplificación del ser. Aquí vamos a ganar muchas cosas, vamos a dejar de ser pretenciosos, de sentir que tenemos mucho conocimiento, somos presbíteros y algunos tenemos especialidades, maestrías o doctorados. ¿Y qué? ¿A mí qué me van a enseñar? A mí Dios me ha dado una gran lección de decir, pues sí, te formé para ser presbítero de la iglesia, con toda la exigencia de la doctrina y de la responsabilidad de enseñar a mi pueblo. Pero necesito que te simplifiques para que el don de mi voluntad divina pueda entrar en ti obrante y pueda emprender usted un camino de iluminación. Entonces aquí ya me tardé, ¿verdad, Analu? Aquí fíjense bien que según la tradición de la iglesia, todo camino espiritual es un camino purgativo, iluminativo y de unión. Divina voluntad pasa por los caminos del espíritu que la iglesia tiene como fuente para dar vida. Entonces nosotros tenemos que ir purgándonos. El abandonarnos en el ser humilde es cruz, hermanos, es cruz. Porque acá hay otra cuestión que se llama el desapego de todo y de todos afectivamente. Pues el que no me ama más que su madre, que su hermano, pues no es digno de mí. Dios es bien celoso. Desapego de todo. No quiere decir que no tenga la capacidad de estimar, valorar las cosas y las personas, pero no quiere apegos, porque quiere libertad. Divina voluntad es el ámbito de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Si yo me apego a las cosas, si me apego a las personas, yo no puedo caminar en divina voluntad. Porque la voluntad de Dios es que quiere que yo sea para Él todo y todo para mí. Entonces aquí venimos a algo muy importante, ¿no? Los sacerdotes somos consagrados. Esa es otra beta que yo he descubierto.
soy consagrado, no nada más presbítero, servidor a la pastoral de la iglesia y ministro del culto. Soy un ser llamado a vivir solo para Dios y todo para Él, como una monja contemplativa. Igual, somos consagrados, dedicados a Dios como persona, según carisma, ministerio y lo que usted quiere y mande. Eso también yo lo he ganado. Digo, ay Señor, pues la verdad no tenía conciencia de ser un consagrado. Porque como no tenemos votos los diocesanos, pero eso no tiene que ver nada. La vida consagrada es la vida que Dios ha querido tomar para sí, para su propósito, pero que es una vida en donde tenemos que vivir este desapego, hermanos, y esta entrega a Dios como el mejor homenaje de su predilección por mí, para decirle, yo también te amo. Me amas con predilección, te amo con una predilección sobre todas las cosas y todas las personas. Ay, qué hermosa es la divina voluntad. Le dice a Luis, es como una madre que te quiere hacer crecer, te alimenta continuamente y quiere hacer sus prodigios en ti. Qué hermosa es la divina voluntad. Porque fíjense bien que también la voluntad de Dios tiene su desprestigio. Ay, Dios es muy exigente. Pide lo que no da, cosecha donde no siembra. Y sentimos la tiranía de la voluntad de Dios sobre nosotros. No, Jesús dice, es como una madre que quiere dar vida primero, porque esa es una madre entre todo, que alimenta y quiere hacer crecer a su criatura y le quiere mostrar sus prodigios. Entonces, hermanos, miren, estas buenas disposiciones, si quieren empezar a vivir divina voluntad, empiecen por practicar el abandono en cosas sencillas y menuda y tonta si quieren. Claro que hay que aprender a ser niños, porque el que no sea como niño no entrará al reino de los cielos. Entonces uno empieza a tener esta práctica espiritual. Bueno, me voy abandonando en todo, tomando una actitud, si quieren, infantil, porque yo puedo hacer esto, pero quiero que lo hagas tú. Quiero que esto tú lo tomes porque yo te lo entrego y me pongo en tus manos para que ya no sea yo, sino tú. Entonces ese yo que veíamos en el esquema anterior, hay que devastarlo. No es en automático, ya soy presbítero, ya tengo años de ministerio, el yo ya se devastó. No, eso hay que irlo devastando con estas buenas disposiciones, abiertos al Espíritu Santo, a su acción, buscando sobre todo esta virtud de la humildad y la mansedumbre, hermanos, porque nos violentamos los presbíteros con cualquier cosa. Contrarías mi juicio, no me colaboras en mi proyecto de pastoral, no tomas en cuenta lo que te dije, y con los laicos comprometidos peleamos mucho. Ahora que hay consejo para esto y consejo para el otro y sinodalidad, ¡ay, qué barbaridad! Trabajar con nuestros hermanos laicos requiere un corazón de pastor manso, saber escuchar. Oye, a mí cómo me ha costado este trabajo allá en la arquidiócesis de la sinodalidad, porque escuchar es un ejercicio del Espíritu. Y mostrándome Dios lo que quiere, Dios me contraría para que sea capaz de ser humilde y manso y descubrir que también Dios actúa en el otro, no nada más en ti porque tienes la autoridad y el nombramiento, ¿no? Fíjense todo lo que podemos ganar, hermanos presbíteros, si empezamos a tomar en cuenta. Se los repito, aquí nadie está por equivocación. Nadie viene a mí si yo no los llamo. Y nos está llamando, para terminar, ¿no? Porque no puedo decir todo lo que quería decir. Nadie, fíjense bien, de los que está aquí, puede decir que viene por casualidad. A mí me pescaron 2 jóvenes costarricenses
con 2 libritos y una lectura de fines de semana hace 22 años. Me pescó el Señor. Luisa tiene 36 volúmenes. Pues ya lo leí varias veces, hermano. Es que los libros de Luisa es el mejor bestseller que he leído. Te picas y hasta que no terminas, ¿no? Ahorita con la pandemia decidí volver a tomar los volúmenes y ayer terminé el volumen 33, así que yo creo que para Navidad o Año Nuevo estoy terminando los 36 volúmenes, leyendo diario un par de hojas. Diario, abordando un montón de temas que nosotros conocemos, pero con una luz meridiana, ¿no? Porque la luz que Dios da en los escritos es la luz del mediodía, el sol allá arriba iluminándote una cantidad de cosas que uno dice, carambas, pues esto yo no lo había visto así, porque no se trata de una nueva revelación, cuidado, no se trata de una nueva revelación, sino de que comprendamos con amplitud lo que Dios quiere en lo que ya nos ha pedido y que quiere que lo hagamos de una forma como Él, de modo divino. Así que miren, hermanos, les dejo esta tarea, actúen de esta forma. Claro que para el diocesano esto podría ser una espiritualidad y puede usted decir, yo no tengo esta espiritualidad. Pero si nosotros somos honestos, podemos decir, no podemos abordar un don espiritual sin emprender los principios espirituales que permitan que lo que Dios ofrece en un camino pueda ser un don en posesión. Un franciscano, si no practica los términos de la minoridad, pues no va a llegar ni como su padre Francisco, ni a gozar del gozo del evangelio en su pobreza espiritual. Entonces, aquí hay un principio de teología espiritual. Queremos recibir este don, tenemos que hacer camino espiritual. Camino de especificidad. Estos son los tonos o los matices del camino de la divina voluntad para que podamos recibir en don, que no es una bicoca, hermanos, en don la voluntad divina, obrante. Es que esto es un prodigio y uno se da cuenta y dice, caray, pues con razón he podido, con razón esto Dios me lo pide porque soy depositario de este don para obrar en favor de lo que Dios obra en todo y en todos. Esto va a hacer mucho bien a la iglesia, a muchos, a través de ti. Y no porque tú puedas ser capaz, sino porque hay que hacer camino espiritual. Por eso ya no les digo más, hagan este camino, son disposiciones. Me dispongo a vivir así en términos espirituales, en el ámbito de mi vida, en el estado que tengo, en mi ministerio, hermanos, empezar a vivir así. Entonces yo ahora cuando doy la homilía digo, Señor, me pongo en tus manos, me abro a la acción de tu espíritu, te pido que me simplifiques y me ayudes a que lo que voy a hacer no lo haga yo, sino tú en mí. Y entonces la gente al final de la misa me dice, Padre, qué homilía tan interesante. Digo, pues ¿sabes qué? A mí me ayudó más que a ti porque lo que yo dije para mí también fue una gran novedad y sin presunción, sino constatación real de que las cosas se empiezan a presentar en su manera de vivir y de ejercer su ministerio de una forma distinta que todo mundo lo nota. Y te das cuenta entonces que con verdadera humildad esto no proviene de ti. Que Dios me los bendiga, hermanos. Me dio mucho gusto venir hasta acá. Nunca había venido yo a Monterrey porque pues, yo soy de la arquidiócesis y ustedes saben que nosotros no andamos del tingo al tango, ¿verdad? Estamos en nuestra iglesia local, en nuestra iglesia particular. Pero cuando me dijeron va a haber sacerdotes, ¿verdad? Yo quiero ir. Que Dios los bendiga, hermanos.